A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opina de la afirmación hecha por el secretario general de la ONU en la que aseguró que podría parecer que el mundo se está viniendo abajo. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Miami, Florida, nos acompaña Daniel Álvarez, él es experto en Medio Oriente, director interino de la Iniciativa por la Creación de un Centro de Estudios Mundiales Islámicos, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. También nos acompaña en nuestros estudios de Nueva York José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, y también nos acompaña desde Nueva York Juan Claudio Lechín, es analista político, columnista y escritor. A todos ustedes, bienvenidos al programa La Noche. Y quiero comenzar preguntándole al ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, al señor Fernández, a propósito del discurso que escuchamos hoy en Naciones Unidas por parte del presidente anfitrión, el presidente Barack Obama, quien ha defendido una vez más estos bombardeos, esta nueva estrategia que está llevando a cabo particularmente en Siria para combatir a la amenaza terrorista del Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos ha dicho que el mundo se encuentra en una encrucijada entre la guerra y la paz y ha pedido unidad para desmantelar lo que llamó una red de muerte del grupo Estado Islámico. ¿Es esta la solución para eliminar de completo las intenciones que puedan tener estos yihadistas, o se trata de una forma de escalar un conflicto a nivel mundial? Bueno, el presidente Obama dejó claro de que enfrentar al Estado Islámico no era la única solución, que había que hacer mucho más que eso. Primero había que conseguir que los estados, que los países del Medio Oriente también se incorporaran a esta lucha. Había que buscar también la manera de que entre los propios musulmanes se erradicara el conflicto que tienen ellos internos entre los chiíes y los suníes. Y por último, algo muy importante también, dijo que había que enfrentar la raíz de estos conflictos. Y esta raíz, cuando nos ponemos a ver, viene en gran parte de lo que muchas veces crea los conflictos en muchas otras partes del mundo, que es la pobreza, la falta de esperanza, el desempleo que hay hoy en día en los países islámicos. En muchos países supera un 25, un 30%, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Entonces el presidente Obama dejó claro que no solamente se trata de una campaña bélica, sino también de que había que enfrentar los otros problemas que nos llevan a la situación que tenemos hoy en día en el Medio Oriente. Señor Daniel Álvarez, en Miami, ¿usted qué piensa? Hoy vimos al presidente de Estados Unidos aprovechando la tribuna que tiene en Naciones Unidas, donde un centenar de líderes políticos lo estaban escuchando, para llamar a ampliar esta coalición internacional. ¿Cómo ve usted la posición del jefe de Estado de los Estados Unidos? Primero, estoy totalmente de acuerdo con las palabras emitidas por mi co-invitado. Creo de que efectivamente esto no es un problema, como el presidente dijo, de los Estados Unidos, es un problema para todo el mundo, y todo el mundo, el presidente ha hecho un llamado para que todo el mundo coopere con esta acción de eliminar este cáncer, ¿no?, que está afligiendo al mundo, que es la violencia. Y me parece a mí de que la solución no solamente va a ser militar. No creo de que esta guerra está diseñada o la intención es escalar y llevarnos a un conflicto mucho mayor, sino que con la cooperación mundial, y particularmente con la cooperación de los países árabes, con el establecimiento de un gobierno inclusivo en Irak, y con el llamado que hizo el presidente muy explícitamente a los clérigos, a los religiosos musulmanes, a condenar explícitamente la interpretación del Islam de ISIL y Al-Qaeda y todos estos grupos yihadistas. Me parece a mí que tienen que hacer una unión, ¿no?, de todos estos factores y trabajar en conjunto con todos estos factores para poder eliminar este cáncer. Militarmente este cáncer no se puede eliminar, tiene que ser, como el presidente lo dijo muy claramente en este magnífico discurso. ¿Usted qué opina en Nueva York, señor Juan Claudio Lechín? Estamos hablando de justificar estas acciones militares sobre Siria, y en un momento en que el presidente Barack Obama dice que el terrorismo, la única forma de la que entiende es por la fuerza. Claro, en este momento es impecable el discurso del presidente Obama. Sin embargo, yo veo que es
un momento táctico, no es un momento estratégico. Este grupo no pone en riesgo ni la existencia de los Estados Unidos, ni la existencia de Israel, ni la existencia de ningún país de Occidente. Lo vociferan, lo gritan, dicen que van a llegar a España, que van a restaurar el imperio de los omeyas, y lo que hacen es crear con unos hechos específicos horrendos una percepción del terror, ¿verdad?, a partir de las decapitaciones. Yo sí creo que evidentemente hay que enfrentar este problema de inmediato y lamentablemente hay que recurrir a la única manera, que es el ajedrez que ellos han planteado, que es la violencia. Sin embargo, yo sí me pliego al hecho de que hay que darle soluciones de fondo. Y ahí temo disentir un poquito con José, nuestro copanelista, en el sentido de que a veces los norteamericanos ven, hacen un reduccionismo económico y siempre tienen la impresión de que es lo económico, lo único, lo más pesado de las sociedades. Y en verdad juegan las mentalidades, son países semifeudales, con clanes, donde las mentalidades juegan papeles muy importantes, la opresión de la mujer juega papeles muy importantes, y creo que hay que empezar a investigar esas zonas que no se les da mucha importancia porque está primando esa cosa económica casi como una estrategia casi única o muy fuerte, ¿no? Creo que hay que darle un peso a los otros sectores sociales, a las mentalidades, a la conversión de ese pastor en pequeño empresario, en fin, esas pequeñas cosas políticas y sociales. Unidos frente al terrorismo, así se mostraron los presidentes de Estados Unidos y de Francia en la Asamblea General de la ONU. Barack Obama hizo énfasis en la necesidad de que los países del mundo se unan para desmantelar el autodenominado Estado Islámico, ya que según el mandatario, los terroristas solo entienden el idioma de la fuerza. Por su parte, François Hollande dijo que no cederá ante el chantaje del terrorismo, al referirse a un ciudadano francés decapitado por los yihadistas en Argelia. Un tema continúa creando conflicto que podría descarrilar todo ese progreso. Y ese es el cáncer de la violencia extremista. No puede haber un racionamiento, una negociación con este tipo de maldad. El único lenguaje que entienden estos asesinos es el lenguaje de la fuerza. Pero la única solución durable para las crisis siria es una solución política, una transición política que responda a las aspiraciones de todos los ciudadanos sirios. Apoyamos a la oposición en Siria, la consideramos como la única representación democrática. Francia vive una prueba después del asesinato de uno de nuestros compatriotas. No vamos a ceder ante el chantaje. En mi país hay una pregunta que se está dando en este momento frente a esta barbarie. ¿Vamos a quedarnos como espectadores o vamos a ser actores? Señor José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, el mismo día en que el mundo busca un consenso para enfrentar a la amenaza del autodenominado Estado Islámico, aparece este video y la noticia de que un rehén francés, un turista que había sido secuestrado en Argelia por un grupo afín a ISIS, termina siendo ejecutado, asesinado. El presidente de Francia, lo escuchábamos, casi cambia su discurso completamente para referirse puntualmente a este asunto y justificar, por supuesto, el hecho de adherirse a esta operación militar. ¿Cree usted que con lo que ha ocurrido hoy no le queda ninguna duda a los países que todavía estaban reacios a sumarse a la coalición internacional que deben hacer parte de esta lucha antiterrorista? No, yo creo que todavía hay países que no se quieren sumar a ese esfuerzo y siempre va a haber países que no se quieren sumar a ese esfuerzo. Ya hemos escuchado, por ejemplo, que han habido quejas de Rusia, lo cual es una gran ironía mundial que un país que acaba de invadir a otro se habla en contra de un acto que sería para defender a los indefensos en sus países, ¿no? Pero hay países que nunca se van a sumar a ese esfuerzo, pero lo que sí hemos visto, y es algo que a mí me parece muy interesante, es como un presidente, el presidente francés, el presidente Hollande, que dentro de su propio país
ha titubeado mucho en sus medidas domésticas. Desde el punto de vista internacional ha tomado un gran liderazgo. Lo vimos en Libia, lo hemos visto en otros países y lo estamos viendo ahora porque lo están sufriendo en su propia carne, ¿no? Y entonces yo creo que nunca va a ser posible conseguir unanimidad a nivel mundial, pero sí estamos viendo una coalición importante. Estamos viendo que el presidente Obama esperó a recibir ese tipo de apoyo internacional porque no quería lanzarse a otra aventura por su propia cuenta. Señor Daniel Álvarez, en Miami, ¿usted qué cree? ¿Quiénes van a terminar por hacer parte de esta coalición internacional que hasta ahora poco conocemos? ¿Cuáles son las intenciones o qué países están llegando a formar parte de este ataque militar y quiénes se van a quedar definitivamente por fuera? Bueno, me sorprendió que la presencia de Qatar, y eso me parece a mí una buena noticia por los vínculos que Qatar ha tenido con estos grupos yihadistas a través de todo este conflicto. Sabemos que Qatar, por ejemplo, es fue el patrón principal de la hermandad musulmana en Egipto, que ahora el presidente Fattah al-Sisi de Egipto está combatiendo. Fattah al-Sisi en Egipto obviamente está de nuestro lado porque le está combatiendo, es decir, la misma tipo de ideología, ¿no?, que inspira a estos grupos yihadistas en Egipto, pero no se añade a la coalición porque, dice él, tiene muchos problemas dentro de su propio país, que es todo lo cierto. Hay muchos grupos yihadistas en la península Sinaí que están tratando de estabilizar a Egipto. El otro país me parece a mí que es importante en todo esto va a ser Turquía. Turquía tiene tanto odio contra Bashar al-Assad que ni le ha permitido a los Estados Unidos usar su espacio aéreo para lanzar estos ataques contra ISIS, porque la meta de Turquía hasta ahora ha sido vamos a derrocar a Bashar al-Assad. Pero hay que entender una cosa muy importante, hay 22 países en la Liga Árabe, solamente 5 de esos países se han comprometido con este conflicto. Esperamos que más países de la Liga Árabe se comprometan con este conflicto porque, como el presidente dijo claramente, esto no es un problema de nosotros solamente en el occidente, es un problema árabe y un problema del Islam en el Medio Oriente. Y son ellos los que tienen que tomar el liderazgo para acabar con este cáncer porque es la única forma que el presidente puede defender delante del mundo de que esto no es una guerra iniciada por los Estados Unidos por intenciones imperialistas o intenciones económicas o intenciones de apoderarse de ningún tipo de territorio en esa región, sino es simplemente para acabar con un mal que todo el mundo debe entender y los árabes están entendiendo, les está afectando a todos. Creo que este grupo, en diferencia a algunos de mis invitados, creo que este grupo como Khorasan o el grupo de Al-Nusra, el grupo de ISIS o ISIL, como queramos llamarlo, sí tienen intenciones mucho más allá de adquirir territorio en Irak, porque el concepto de ellos de la yihad es un concepto de dividir al mundo, como dijo el presidente, el mundo entre el mundo de la guerra y el mundo del Islam, así que no hay forma de contener en un territorio específico, o sea en el Medio Oriente o sea en otra parte del mundo, este conflicto. Y este asesinato, ¿no?, de este francés en Algeria demuestra de que las intenciones de ellos son internacionalistas. Hay que entender una cosa y aquí concluyo. El movimiento yihadista es un movimiento global, es un movimiento internacional. Si leemos los fundamentos del yihadismo, por ejemplo, en el siglo XX, con Sayyid Qutb, con Maulana Maududi de Pakistán, Sayyid Qutb es egipcio, si vemos los pronunciamientos de Al-Qaeda, estamos hablando de un movimiento internacional. El mundo tiene que caer bajo el dominio del Islam y bajo el dominio de la Sharia, porque es por medio del Islam que el mundo va a ser liberado, entre comillas, de acuerdo a su interpretación. Así que me parece a mí que hay que entender que esto es una amenaza global y no es simplemente una amenaza local para esa región. Señor Juan Claudio Lechín, Estados Unidos hace énfasis en el llamado a los países árabes también para que se sumen. ¿Cree usted que también la Casa Blanca está sondeando quiénes son sus aliados en esta zona del mundo a largo plazo? Sí, por supuesto. Siempre un Estado poderoso como los Estados Unidos tiene que ver cómo anda el tablero global, ¿verdad? Pero fundamentalmente creo que en este caso lo que se intenta, o lo que ha intentado el discurso del presidente Obama, es mandar una señal para que todos, porque militarmente Estados Unidos puede solo con esa amenaza, o Francia puede solo con esa amenaza, o Inglaterra puede solo con esa amenaza. El gran problema es tener un conjunto de voces que condenen este tipo de vías del terror, este tipo de vías donde se entra un pueblo y se masacra niños, mujeres, ancianos, se fusila jóvenes, las montañas de jóvenes fusilados es enorme, es realmente, es el terror, es un poco como regresar en la memoria a la época de Stalin, a la época de Hitler, a esas épocas donde el terror era la otra sangre de los pueblos.
Yo creo que en este caso lo que intenta, con toda claridad y con toda, yo diría, sin segundas grandes maniobras, yo diría que lo que intenta el presidente Obama es establecer un consenso de que este no es el camino y de que un camino de esa naturaleza debe ser condenado violentamente por la mayor cantidad de países. Si a eso se pliegan, y estoy de acuerdo con Daniel, la mayor cantidad de países árabes, será una excelente noticia, países árabes musulmanes, por supuesto. Será una excelente noticia porque estarán dando señales de que ese atraso de la violencia irascible, ese atraso, esa degradación de las mentalidades señoriales, que es matar a mansalva, se está acabando. Pues a propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la afirmación hecha por el secretario general de la ONU, quien aseguró que el mundo se está cayendo a pedazos. Sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan por Twitter. El de Girlenis Mintire es el primero y dice: duro mensaje para Latinoamérica y Medio Oriente. También nos escribe Carlos Gómez y dice: alarmista me parece a mí, problemas climáticos y energéticos son delicados, pero el ambiente político siempre ha sido tenso. También escribe Raúl Enrique Moreno. Dice: los dirigentes de los países más poderosos no les importa sus gentes, sus países, sino satisfacción personal y seguir en el poder. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. Ya regresamos con el análisis y el debate aquí en NTN 24. Ya regresamos con La Noche.